Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy nosotros les vamos a explicar de la intoxicación por inhalación de plaguicidas organoclorados. Nosotros nos encontramos cursando el séptimo semestre de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo en el plantel campus de la Universidad UTEG. Antes que nada, nos gustaría agradecerle a nuestro asesor, David Moreno, que estuvo junto a nosotras durante todo el proyecto, instruyéndonos y aconsejándonos. Nuestro equipo está formado por Priscila Michelle Tejeda Robles, Grace Carrillo Ortiz y Brenda Plasencia García. Esperando que los temas que abordaremos a continuación sean de su agrado y para su conocimiento, vamos a dar inicio. Conozcamos sobre las plagas y los plaguicidas. Las plagas son todos aquellos animales que compiten con el hombre en la búsqueda de agua y alimentos, invadiendo los espacios en los que se desarrollan las actividades humanas y constituyen a uno de los más importantes vectores para la propagación de enfermedades. Los plaguicidas son productos químicos que nos sirven como una herramienta para el control de plagas y es de uso común en la agricultura. Por lo tanto, un plaguicida está diseñado para controlar las plagas, proteger los cultivos y protegernos de los vectores. Hablemos sobre la clasificación de los plaguicidas. Los plaguicidas se van a poder clasificar de distintas maneras. La primera es la clasificación de los plaguicidas según su origen. Esta clasificación está compuesta por 5 tipos de plaguicidas y se refiere a cómo fueron formulados en su fabricación. Pueden ser de origen químico, bioquímico, microbial, botánico y misceláneo. La segunda es la clasificación de los plaguicidas de acuerdo a su uso. Esta clasificación nace ya que las necesidades para cada lugar son diferentes, la cantidad de plagas y tipo de plagas son distintas, ya que no se usan las mismas concentraciones, moléculas y activos en todos los plaguicidas, depende del uso que se le dará, es el plaguicida que se deberá usar. La tercera es la clasificación de los plaguicidas según su toxicidad expresada en DL50. Esta clasificación la podemos encontrar con un color de banda que es encontrado en la etiqueta del producto, como puede ser rojo, amarillo, azul y verde. La cuarta es la clasificación de los plaguicidas según su vida media de efectividad. Esta clasificación trata sobre el lapso de tiempo necesario para que se degrade la mitad del plaguicida una vez que ha cumplido su objetivo. Y la quinta es la clasificación de los plaguicidas según la familia química. De acuerdo a su estructura química que presentan, los plaguicidas se ubicarán en distintas familias. Para que tengamos más entendimiento de nuestro tema, primero tenemos que conocer qué son los plaguicidas organoclorados, los cuales son compuestos carbocíclicos o heterocíclicos que tienen un peso molecular entre 291 y 545 kilogramos mol. Las características más importantes de estos plaguicidas es que son muy estables por su estructura química y son muy persistentes en el medio ambiente. Por ello se van a incorporar fácilmente en la cadena de tierra, planta, animal y hombre. Son poco solubles en agua y son liposolubles. Son poco volátiles, económicos y eficaces. Los compuestos organoclorados se van a clasificar por su estructura química y la mayoría de ellos se van a derivar de los hidrocarburos. Aquí tenemos, por ejemplo, la familia de derivados halogenados de hidrocarburos acíclicos como el HCH, el lindano. También tenemos los derivados halogenados de hidrocarburos aromáticos como el DDT, derivados halogenados de hidrocarburos ciclodiénicos como el aldrin y el dieldrin, y los cafenos clorados como el cordecona y el toxafeno. Con el tiempo se dieron cuenta de que estos plaguicidas tienen una gran capacidad de bioacumulación y persistencia. Su promedio de degradación es de 5 años, gracias a que estas estructuras químicas son muy estables y se degradan lentamente bajo condiciones ambientales extremas. Los ejemplos más claros y cuantificados que tenemos son el toxafeno con 11 años, el DDT y endrin con 10, el clordano con 8, el lindrin con 7, el aldrin con 5, el heptacloro con 4 años y el lindano con 2 años. Los usos más comunes de los plaguicidas organoclorados es como insecticidas acaricidas específicos, como herbicidas y fungicidas. También se utilizó mucho en la siembra de algodón, trigo, maíz, frijol, etc. Y a su vez como control de vectores de enfermedades humanas, como el paludismo, tifus y fiebre amarilla. Ahora hablaremos sobre normatividad y legislación sanitaria. Las normas, como bien sabemos, en México se conocen como NOMS por sus siglas Normas Oficiales Mexicanas. Nos sirven para establecer cómo se realizan adecuadamente procesos para poder ofrecer un servicio o producto.
Mencionaré dos normas, la NOM 256 SSA1-2012, que menciona las condiciones sanitarias que debe cumplir un establecimiento y su personal, todo referente a control de plagas mediante pesticidas. Menciona con qué documentalmente debe contar, como licencia sanitaria que cubra todos los servicios y actividades relacionadas con pesticidas. El lugar debe estar bien identificado, mínimo con la información razón social, número de contacto, horario, nombre de responsable técnico y número de licencia sanitaria. Después tenemos la NOM 232 SSA1-2009, que establece los requisitos que deben cumplir a la hora de envase, embalaje y etiquetado de dichos productos. Incluye también las indicaciones que debe incluir, como se muestra en pantalla. También se habla de advertencias, equipo de seguridad que se debe utilizar y precauciones al utilizar el producto. Agrega también criterios de clasificación de sustancias, símbolos y frases de peligro y la distribución de la información en etiquetas. Ahora hablaremos sobre tipos de intoxicación. La clasificación de los plaguicidas organoclorados nos ayuda a comprender su estructura química y sus efectos tóxicos. Es de suma importancia conocer su toxicidad en el humano. Nosotras nos enfocaremos en las repercusiones fisiopatológicas por la vía de absorción respiratoria. Para ello manejamos dos tipos de intoxicaciones. Primeramente, intoxicaciones colectivas, que como ya sabemos, se trata de un problema de salud de manera que afecta a un gran porcentaje de la población en un mismo tiempo por una causa en común. Esta a su vez se divide en dos formas de producirse. La forma accidental mayormente es ingerida, por ello no entraremos mucho en detalles. Puede ser por contaminación de productos a la hora de transportar o almacenar y pues mayormente es un producto alimentario. Y accidentes de ámbito profesional. Este tipo de accidente suele ser más común en las vías respiratorias, ya que puede ser a causa de fallas en el equipo de industrias y puede dar resultado a fugas en distribuidores de pesticidas organoclorados y trabajadores agrícolas que utilizan el producto en sus labores. La segunda manera de intoxicación son las intoxicaciones individuales. Se pueden producir por accidentes que pueden producirse como cualquiera de las otras maneras ya mencionadas y para finalizar en ambientes rurales se emplean como métodos suicidas. Después de hablar de los tipos de intoxicación, vamos a platicar un poco de las vías de absorción. Como ya sabemos, nos vamos a enfocar en las repercusiones en la salud de pesticidas organoclorados por las vías de absorción del sistema respiratorio, pero voy a mencionar los pesticidas de esta familia y sus diversas formas de absorción en el humano. El metoxiclor solo funciona por ingestión. El HCH o lindano funciona por inhalación, contacto o ingestión. El muy famoso DDT es funcional de manera dérmica en las vías respiratorias y digestivas. El dieldrin tiene un alto nivel de absorción cutánea y de nuevo el DDT, su absorción es inhalatoria. Todos ellos, como podemos ver, se absorben por diversas vías. Sin embargo, cada uno tiene una afinidad mayor a alguna de las vías y también puede variar el daño que provoca según su concentración y cantidad a la cual es expuesta la víctima. A continuación, explicaremos paso a paso cómo es el proceso de absorción y distribución de un plaguicida organoclorado. El plaguicida DDT será expulsado mediante un rociador a presión. Una vez expulsado el DDT, se unirá a partículas sólidas más grandes que son encontradas en el aire. Cuando se inhalan las partículas, viajarán a pulmón, pero su tamaño es lo bastante grande para adherirse sobre la superficie de los alvéolos, lo que provocará un efecto irritante severo sobre la mucosa en el árbol respiratorio. Estas partículas viajarán a las vías respiratorias superiores, donde se quedarán retenidas. En este punto, nuestro cuerpo hará todo lo posible por desechar al DDT, provocará la producción de moco, teniendo como consecuencia la expectoración como respuesta del organismo para protegernos, alcanzando la parte superior del esófago por deglución retrofaringea del moco. Dicho en otras palabras, sufriremos lo que se le conoce como reflejo. Nuestro cuerpo tratará de tragarse lo que queremos expulsar, provocando que la epiglotis se abra y tengamos una deglución del moco. El DDT llegará al intestino. Una vez en intestino, el DDT pasará a circulación sanguínea y se unirá a una proteína plasmática. Al tener esta unión, el tóxico es conocido como tóxico ligado. El tóxico ligado es muy grande, por lo tanto no logra entrar a los tejidos, dando como resultado un tóxico inactivo. Pero así como una cantidad de tóxicos se une a proteínas plasmáticas, otra cantidad no se unirá y al no tener una unión es conocido como tóxico libre. Será la parte activa del tóxico, podrá atravesar los diferentes tejidos y causar efectos toxicológicos en el organismo. La fracción ligada, en algún punto de manera paulatina, perderá esta unión con la proteína plasmática, de manera que el tóxico ligado funciona como un almacenamiento del tóxico.
El DDT tiene una alta lipofilia, la cual lo hace afines a tejidos grasos donde será principalmente almacenado. El grado de toxicidad de un plaguicida organoclorado dependerá mucho de su configuración química, que le asignará mayor o menor liposolubilidad y estabilidad. Ahora, conozcamos cómo funciona el metabolismo de los plaguicidas organoclorados. En el metabolismo de los plaguicidas organoclorados puede ser bastante variado dependiendo de la manera de entrar en el organismo, ya que tiene una alta liposolubilidad y en ocasiones las vías metabólicas pueden ser ineficaces, por ello se puede provocar una bioacumulación. El proceso que sufren los xenobióticos de los pesticidas organoclorados para derivar los metabolitos responsables de afectar nuestra salud comienza con su metabolismo, con ayuda del citocromo P450, que está localizado en hepatocitos y eritrocitos, y es conocido como la proteína integral de la membrana celular y funciona contra xenobióticos y endobióticos. De aquí se obtienen metabolitos activos o inactivos. Los inactivos se excretan y los activos se unen a macromoléculas y dañan la célula. Los P450 y los NADPH citocromo P450 reductasas son las moléculas necesarias para el metabolismo de sustancias tóxicas. No están asociados y ambos están anclados de forma independiente en la cara externa de la membrana del retículo endoplasmático, mediante la región hidrofóbica del extremo amino terminal. Los P450 requieren electrones para reducir el oxígeno molecular. Este proceso se da por fases: oxidación, reducción e hidrólisis. A partir de aquí, los productos se unen a macromoléculas endógenas, y así los productos son solubles en agua y más fácilmente se excretan. La actividad de algunos P450 es favorecida por el citocromo B5, ya que facilita la transferencia de electrones del NADPH. Tenemos como ejemplo el metabolismo del DDT. Tiene fase 1 de metabolismo, lo cual se dará mediante una reacción de deshidrohalogenación. Tiene lugar la conversión enzimática del DDT a DDE. Por otra parte, el DDT también puede tener una decloración reductiva a DDD, siendo esta más rápida que la primera. Los dos metabolitos son muy estables y se estima que pueden llegar a perdurar en la naturaleza muchos años. La absorción es lenta a menos que el individuo esté en lactancia. Se sabe que en condiciones normales tardaríamos 20 años mínimo para eliminar el DDT acumulado en nuestro organismo. También podemos hablar de la familia de hexaclorociclodienos enfocados en el endosulfán. Se transforma de una manera rápida por oxidación a endosulfandiol, éter, lactoma o sulfato, los cuales pueden ser excretados por orina y heces. Ahora vamos a comenzar a explicar el mecanismo de acción toxicológico, el cual aún lamentablemente no se ha podido definir concretamente, pero gracias a nuestra investigación y a las conclusiones presentadas por el Dr. Manrique en 2016, se ha podido recabar la siguiente información. Pero bueno, antes que nada me gustaría comentarles que en el sistema nervioso central, cuando se tienen condiciones normales, los potenciales de acción se van a dar cuando existe el intercambio de iones de sodio y potasio a través de la membrana del axón. Al salir el potasio y el cloro de la célula, lo que va a suceder es que va a entrar el sodio y la célula se va a despolarizar por un corto tiempo. Pero esta se va a llegar a polarizar de nuevo cuando se detenga el impulso y el flujo de cationes se va a invertir. Dichos potenciales de acción e impulsos servirán para que ocurra la sinapsis y se envíen los neurotransmisores por todo el cuerpo. Después de haber tocado ese punto, me gustaría ahora explicarles lo que sucede cuando la célula en reposo de las neuronas entra en contacto con el plaguicida organoclorado. Lo que va a suceder es que, como normalmente, se van a abrir los canales de sodio, va a entrar el sodio a la célula, ahí se va a dar el gradiente electroquímico y ya va a aparecer el potencial de acción. Después, la célula se va a despolarizar, se cierran los canales de sodio para que puedan abrirse los canales de potasio, pero ahí es donde va a entrar la molécula del plaguicida y no va a dejar que se cierren estos canales, dando un potencial de membrana un poco afectado, lo que nos va a traer un potencial de acción muy repetitivo. Ahora me gustaría platicarles de unos ejemplos un poquito más claros, como lo puede ser el ciclodieno y el mirex, que van a actuar precisamente en las terminales presinápticas, el indano, que va a actuar sobre los receptores y va a inducir a los iones de cloro en las neuronas y se va a llevar a una repolarización de células nerviosas. Otro ejemplo va a ser el DDT, que se va a encargar de alterar ciertos neurotransmisores, como lo pueden ser la acetilcolina, la norepinefrina
y la serotonina. Y por último, también se conoce que tiene una capacidad de inducción enzimática microsomal hepacitoria, que a su vez puede tener cambios en sistemas microsomiales como lo pueden ser la estimulación de la AMP adelinato ciclasa, los cambios hormonales por efecto estrogénico y ciertas alteraciones inmunitarias. Incluso se conoce que puede actuar como un disruptor en la síntesis, secreción, transporte y eliminación de hormonas naturales en el cuerpo, lo que puede llevar a afectar el mantenimiento de la homeostasis, la reproducción y el crecimiento. Conozcamos sobre la epidemiología en México. Hablemos del estudio titulado Niveles de plaguicidas organoclorados en habitantes de México, publicado en la Revista Internacional de Contaminación Ambiental. El uso de plaguicidas organoclorados es una práctica prohibida en México desde 1999, aunque en la actualidad ya no se usan los plaguicidas organoclorados, se han encontrado presentes en muestras de tejido adiposo. El estudio es realizado en el año 2010 al año 2011. Se analizaron 150 muestras de tejido adiposo en las entidades de Veracruz, Puebla y Tabasco, de las cuales 75 muestras le pertenecían a mujeres y 75 muestras le pertenecían a hombres respectivamente de cada entidad. Los autores discuten que al analizar estas muestras encontraron que existía una frecuencia de las muestras de tejido adiposo humano de las tres entidades, y la frecuencia encontrada del 100% fue el metabolito DDE del plaguicida DDT. Estos hallazgos encontrados corroboran que existen en las poblaciones de estudio aún concentraciones de los plaguicidas organoclorados, y esto es debido a que los plaguicidas organoclorados tienen una alta estabilidad gracias a su estructura química, lo que provoca como resultado que se bioacumule y tenga una permanencia en el medio ambiente hasta por más de 20 años. Ahora vamos a hablar del cuadro clínico. Debido a que existe mucha variedad de productos organoclorados, se pueden encontrar diferentes cuadros clínicos dependiendo de la fase, el tipo de familia de organoclorado y el tiempo de exposición. Ahorita les voy a explicar de algunos específicos, como en el DDT se puede llegar a producir un acentuado temblor. Los síntomas pueden llegar a ser efectos leves hasta el punto donde se pueden llegar a dar convulsiones. El encontrar concentraciones altas en la sangre de una mujer puede aumentar el metabolismo de estrógeno y progesterona, aumentando así el riesgo de aborto e incluso tener efecto en las células fetales, reduciendo síntesis de testosterona, lo cual podría modificar la fecundidad de estas. Otro ejemplo más claro puede ser el endolsulfán, que puede llegar a alterar las concentraciones de sodio y potasio y también puede disminuir los niveles de calcio y magnesio en el plasma sanguíneo. El HC, por ejemplo, es posible que llegue a provocar porfiria. El heptacloro aumenta las posibilidades de tener leucemia y desórdenes en el hígado en niños contaminados. A continuación, podemos ver un desglose por familias y cómo esto va a afectar en una intoxicación aguda y una intoxicación crónica. Por ejemplo, en la familia de diclorodifeniletanos tenemos en intoxicación aguda que puede dar una presión, ataxia y confusión, parástasis de la cara, labios y lengua. En la intoxicación crónica tenemos irritabilidad y dolor de cabeza, temblores de las manos y lenguaje cercenado. En los hexaclorociclohexanos, como el lindano, puede dar hiperreflexia, convulsiones, mareos, náuseas e incluso vómitos. En la intoxicación crónica se pueden dar cambios en el electroencefalograma, convulsiones epilépticas, altragias, anorexia y anemia. En la familia de los ciclodienos puede dar depresión respiratoria, coma y muerte cuando se trate de una intoxicación aguda, y cuando es una intoxicación crónica se puede dar pérdida de memoria reciente, depresión e insomnio, y también se puede dar un deterioro de la espermatogénesis. Hablemos del diagnóstico. Para poder llevar a cabo un diagnóstico adecuado, debemos saber los niveles de exposición a las cuales estuvo sometido el paciente, así como de ser posible, se debe exigir siempre la etiqueta o el envase del producto sospechoso y sobre todo evaluar con detalle el cuadro clínico que presenta. Las pruebas de laboratorio que se deben llevar a cabo son las siguientes: intoxicación con DDT, DDE, DDD, dieldrin, endrin, hexaclorociclohexano y lindano son detectables en sangre. Para la intoxicación con DDT se usan las pruebas de función hepática, ALT y AST,
Y por último, la cromatografía de gases en muestras de sangre y orina. Hablemos sobre la prueba de función hepática. Las pruebas de función hepática son de gran utilidad, ya que nos ayudan a medir la salud de nuestro hígado, siendo un conjunto de elementos que se miden en la sangre de los pacientes. Nos sirven de guía para poder evaluar si existe un problema en el funcionamiento hepático. Las transaminasas son enzimas que participan en la producción de los aminoácidos. Hablemos de la enzima alaninoaminotransferasa, conocida como ALT, y qué hace en el organismo. Alaninoaminotransferasa va a transferir el grupo amino de la alanina hacia el alfa-cetoglutarato, convirtiendo así la alanina en piruvato, el cual puede ser utilizado en el ciclo de Krebs, y el alfa-cetoglutarato en glutamato. Esta reacción es reversible y puede suceder en la dirección contraria de acuerdo a las necesidades del organismo. Y la enzima aspartato aminotransferasa, conocida como AST, ¿qué hace en el organismo? Aspartato aminotransferasa, en el catabolismo de los aminoácidos, lo que va a hacer es transferir el grupo amino desde el glutamato hacia el oxalacetato, convirtiendo así el glutamato en alfa-cetoglutarato y el oxalacetato en aspartato. Y esta reacción también será reversible de acuerdo a las necesidades del organismo. La enzima ALT se encuentra en todo el cuerpo, pero principalmente en el citoplasma de los hepatocitos. La enzima AST se encuentra en todo el cuerpo, pero sus mayores concentraciones son hígado, cerebro, riñón, intestino, músculo cardíaco y músculo esquelético. También se encuentra en el citoplasma de los hepatocitos y en la mitocondria de los hepatocitos. Pero, ¿para qué nos sirve la enzima AST y ALT? Cuando estamos inhalando con frecuencia un plaguicida por un periodo de tiempo, se presentará un problema hepático que dañará los hepatocitos. Al dañarse las células, liberarán lo que contienen en el interior hacia torrente sanguíneo. Por lo tanto, los niveles en sangre de estas enzimas estarán aumentados. Cuando existe mayor daño en la célula, entonces existirá mayor concentración de estas enzimas en torrente sanguíneo. Esto nos da una idea sugestiva de qué tan dañado puede estar el hígado. Pero para poder determinar con exactitud que se trata de un daño hepático por intoxicación de plaguicidas o detectar la presencia de algún plaguicida, es necesario la realización de más estudios, como lo es la cromatografía de gases, para que el médico pueda evaluar si se trata de un daño hepático a causa de plaguicidas y pueda dar un diagnóstico adecuado. Otro de los métodos de diagnóstico y cuantificación de los plaguicidas organoclorados en el cuerpo humano pueden ser la cromatografía de gases. Y bueno, gracias a esta técnica los plaguicidas van a ser retenidos en la fase absorbente que se encuentra empaquetada en las columnas o cartuchos de extracción por los cuales va a pasar la muestra. A continuación voy a hacer una breve explicación de los materiales reactivos y equipos que se necesitan para realizar el procedimiento de determinación de plaguicidas organoclorados en las muestras de orina y de suero. La siguiente información plantada se tomó del trabajo recopilado por Vitarch Archenbaugh. Los reactivos necesarios va a ser el patrón de plaguicida organoclorado que se está intentando buscar, disolventes orgánicos y agua. En el material se va a necesitar el material de vidrio, material volumétrico, bloque calefactor multiblock, agitador vibrador para tubos Reax 2000, cartuchos para extracción en fase sólida de 6 ml con relleno de 500 de carbono 18. Sistema de preparación de muestras por SPE, gases como el helio, hidrógeno y el nitrógeno. Las muestras va a ser de orina y de suero y el equipo que se va a utilizar es un cromatógrafo de gases. Y el proceso de preparación de esta va a iniciar con el acondicionamiento donde se van a poner muestras de 5 ml de metanol con 5 ml de éter terbutil y 3 ml de agua. Y bueno, después para la retención de esta se van a poner 10 ml de muestra donde serán 5 ml de orina y 5 ml de agua y en la otra van a ser 2 ml de muestra y 8 ml de agua. Para realizar el lavado se va a hacer con 3 ml de agua, después se va a pasar la elución con 5 ml de éter terbutil y la evaporación será a sequedad con nitrógeno y 1 mililitro de hexano para después ya pasar al análisis en el cromatógrafo. Procederé a exponer los tratamientos a cada tipo de exposición que tuvo la víctima con relación al pesticida. En la vía inhalatoria debemos retirar al individuo del lugar de exposición.
trasladar a la víctima a un lugar ventilado y administrar oxígeno. En cuanto a la vía cutánea, debemos quitar la ropa contaminada, utilizar guantes impermeables y evitar friccionar la zona contaminada con violencia. Lavar el cabello y la piel con abundante agua y jabón, asegurándose que el jabón y el agua alcancen zonas de difícil acceso. Evitar a toda costa la manipulación de la ropa contaminada, a menos que se cuente con medidas de seguridad. Y en caso de contacto ocular, lavar con abundante agua o solución salina isotónica a baja presión durante 15 minutos o el que sea necesario. En la vía digestiva se divide dependiendo del estado del paciente. Si está consciente, se administra carbón activado en relación a adultos 1 gramo por kilogramo de su peso corporal y se diluye en 300 mililitros de agua. En los niños es 0.5 gramos por kilo del peso corporal diluido en 100 mililitros de agua. También se puede hacer un lavado gástrico, pero posterior a él se debe ingerir carbón activado según adultos 0.5 gramos por kilogramo de peso corporal y en los niños es 0.25 gramos por kilogramo del peso corporal. Esto puede repetirse cada 4 horas de ser necesario. Para el tratamiento contra convulsiones no deben demorar para evitar la muerte del paciente. Para ello se puede utilizar diazepam, fenitoína sódica o fenobarbitales. Para finalizar, podemos concluir que los pesticidas organoclorados son químicos que tienen diversos efectos nocivos biológicos y tóxicos para la salud por la estabilidad que tiene su estructura química. Son muy persistentes y difíciles de degradar o metabolizar. Para comprender los efectos adversos provocados por los organoclorados, abordamos la clasificación de los plaguicidas, ya que de ahí se deriva su estructura química que va de la mano con su toxicidad, medio de acción, interacción química y degradación. Partiendo de ahí fue mucho más sencillo abordar las técnicas analíticas de cuantificación de los plaguicidas organoclorados, como el uso de la cromatografía de gases que se utiliza para determinar en nuestra orina y suero mediante la extracción de la fase sólida, y las pruebas de función hepática. Gracias a toda la información recabada, se pudo abordar el proceso que realiza el mecanismo de acción toxicológico en el organismo, que como ya mencionamos, son moléculas altamente liposolubles, por ello su excreción es mucho más lenta, y con ayuda del CP450 generan los metabolitos que causan daños en el sistema nervioso central. Y para repasar las complicaciones que se pueden presentar al intoxicarse por un organoclorado, vamos a mencionarlas de nuevo. En primer lugar está la acción de antagonismo GABA. Es un depresor y antagonista. Predominan todas las sustancias excitatorias y se produce un cuadro tóxico severo. En segundo lugar, se inhibe la bomba ATPasa de magnesio, afectando de manera negativa la fosforilación oxidativa mitocondrial. Después tenemos que se inhibe la bomba sodio-potasio ATPasa, interfiriendo en la regularización neuronal. Después mencionamos que afecta a los complejos de calcio-calmodulina, afectando la liberación de neurotransmisores inhibitorios en el caso del DDT. Y por último, los compuestos ciclodiénicos afectan la ATPasa calcio-magnesio, generando una acumulación de calcio libre intraneuronal en la terminal neuronal y aumenta la eliminación de los neurotransmisores excitatorios en el sistema nervioso central y aumenta la toxicidad. En conclusión, provoca una hiperexcitabilidad nerviosa, el sistema nervioso central responde de forma más sensible a los estímulos y por ello necesita menos intensidad para generar respuesta. Después de todo lo mencionado, podemos concluir que este tipo de pesticidas provocan muchos daños a la salud y medio ambiente, por lo cual lo más conveniente sería considerar otras alternativas para el control de la fauna nociva.